¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con la sesión y el día de hoy vamos a hablar acerca de métodos de integración en el curso de Matemática 1 para Arquitectura. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí una aplicación. Dice, el método es un camino. En la vida, no todas las integrales son inmediatas. Los métodos de integración permiten solucionar dichos casos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, el costo de cierta pieza de maquinaria de $700 y su valor disminuye con el tiempo de acuerdo con la fórmula que viene a ser expresada de esta manera. Dice, donde V dólares es su valor y T años después de su compra. ¿Cuál será su valor 3 años después de su compra? Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular justamente la función que determina aquí el valor de la compra. ¿Cómo podemos entonces resolverlo? Lo que vamos a hacer es ayudarnos justamente de los métodos de integración. Entonces su importancia es aquí que si ustedes están observando, ya no es una función, ¿no?, que es inmediata poder calcular su integral. Entonces justamente el concepto de esta aplicación es que nos da la apertura del logro de esta sesión. Veamos el logro. Muy bien, aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué es ILATE? Y eso lo vamos a hacer con los métodos de integración que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, entonces nos enfocamos con el logro de la sesión. Dice, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas relacionados a la arquitectura empleando el método de integración por cambio de variable e integración por partes. Vamos a realizar dos métodos de integración. Uno que es por cambio de variable y el otro es por integración por partes. Muy bien, entonces empezamos. Los contenidos: sustitución algebraica, integración por partes, técnicas para elegir el U, ejemplos de integración por partes, ejercicios propuestos, metacognición, referencia bibliográfica. Muy bien, sustitución algebraica. Esta técnica se usa cuando se tiene una función que no se puede integrar de forma inmediata y es de la siguiente forma: la integral de f de g de x por la derivada de g diferencial de x. Note que este concepto es una operación entre funciones llamada composición. La elección de la nueva variable depende muchas veces de la habilidad del estudiante para transformar la integral dada en una simple e inmediata. Es decir, si hacemos un cambio y decimos u es igual a g de x, y si aplicamos la derivada a cada uno de los miembros, diferencial de u es igual a g' de x diferencial de x, entonces nosotros tenemos esas dos condiciones aquí. ¿Qué podríamos hacer? Cambiarlo. En vez de decir f de g de x, decimos f de u. Y en vez de decir g' de x diferencial de x, decimos d de u, diferencial de u. Por lo tanto, hacemos ese cambio y tenemos la integral de fu de u, que vendría a ser una integración que nosotros podemos ya resolver utilizando las tablas de integración ya conocidas. A este método se le llama el método de sustitución algebraica, o también llamada cambio de variable. Por ejemplo, nos piden calcular la integral de e elevado a la x al cuadrado por x diferencial de x. Solución. En este caso se debe elegir la nueva variable. ¿Qué vamos a decir? Bueno, nosotros tenemos algo familiar. Nosotros tenemos en nuestra tabla la siguiente integración, que es la integral de e a la x, diferencial de x. Esto es igual a e a la x más la constante c. Pero en este caso es x al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted tiene el exponente igual que x, ya la integración se hace más sencilla. Por lo tanto, hacemos ese cambio. Cuando usted tenga una función exponencial, el exponente lo cambiamos por la variable. Veamos qué sucede. Borramos entonces esta parte y continuamos. Entonces, mire,
El x al cuadrado es igual a u. Por lo tanto, al derivar a cada uno de la igualdad, tenemos du es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x diferencial de x. Como tenemos en esta parte de la integral x de dx, despejamos, teniendo un medio de u es igual a x de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Al reemplazar tenemos lo siguiente, que la integral de x al cuadrado x de x es igual a la integral de a la u por un medio de u. Este un medio, como es un escalar, como es un número, sale de la integral. Y tenemos la integral de a la u de u. Y esta integración viene a ser por tabla. Sería igual a e a la u multiplicado por un medio más la constante c. Por lo tanto, lo que tenemos es lo siguiente, que la integral de x al cuadrado por x diferencial de x es igual a e elevado al x al cuadrado todo sobre 2 más la constante c. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido resolver una integración que no es directa, que no es conocida por tabla, pero utilizando ese cambio. Y estamos notando que el cambio es que el exponente se haga un cambio igual a u, podríamos nosotros resolver. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente ejemplo. Y es igual a la integral del seno por el coseno diferencial de x. Entonces, en este caso, se debe elegir una nueva variable, ¿no? La nueva variable. El u debe ser un cambio tal que la diferencial también se encuentre en la integración. Entonces, tenemos u es igual al seno de x. Entonces, al derivar miembro a miembro, tenemos diferencial de u es igual a la derivada del seno, que sería coseno por diferencial de x. Y como pueden notar, esto también se encuentra en la integración. Tengo u y tengo d de u. Entonces, lo que hacemos es cambiar la integral seno por coseno diferencial de x, sería igual a la integral de u de u. Y u sería u cuadrado entre 2 más la constante c. ¿Pero quién es u? U es igual al seno de x. Por lo tanto, a la hora de colocar la respuesta, tiene que estar todo en función de x. Entonces sería seno al cuadrado de x, todo dividido entre 2, más la constante c. De esa manera se obtiene entonces, utilizando el método de sustitución algebraica, la integral indefinida. Muy bien, vámonos con el siguiente slide. Calcular y igual a la integral de 1 sobre x por el logaritmo natural al cubo de x diferencial de x. Solución. En este caso se debe elegir la nueva variable. U es igual al logaritmo de x. Entonces, la derivada de u es igual a la derivada del logaritmo de x por diferencial de x. La derivada de u sería igual a 1 sobre x diferencial de x. Y sería igual a la integral de 1 sobre x por el logaritmo al cubo de x diferencial de x, y hacemos el cambio. El cambio entonces sería la integral de 1 sobre u al cubo diferencial de u. Utilizando teoría de exponentes, esto sería igual a la integral de u a la menos 3 diferencial de u. Y por propiedades de las integrales, aquí le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese resultado del exponente. Es decir, que esto sería u elevado a la menos 2, todo sobre menos 2 y más una constante c. El signo lo llevamos arriba. Este u a la menos 2 es como 1 sobre u al cuadrado. Por lo tanto, tenemos la respuesta. Regresando a la variable inicial, tenemos entonces la respuesta. Porque ¿quién es u? Recuerden que u es igual al logaritmo natural de x. Reemplazando, entonces esto es igual a menos 1 sobre 2 veces logaritmo al cuadrado de x más la constante c.
De esa manera obtenemos, utilizando el método de sustitución algebraica, el resultado de la integral. Muy bien, ahora tenemos el otro método llamado el método de integración por partes. Para el método de integración por partes necesitamos esta estructura, que voy a tener dos términos, u y d de v, y al integral esto va a ser igual a u por v menos la integral de v por d de u. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Para d de v encontrar v, necesitamos integrar. Se integra. Y d de u, para poder hallar d de u, ¿qué hacemos? Se deriva. O se aplica la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener este esquema. Que la integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de u. Muy bien, entonces seguimos. La integración por partes. Este método consiste en transformar la integral dada en otra más sencilla y se procede de la siguiente manera. Tenemos entonces aquí la integral y lo que vamos a hacer es convertirla como una multiplicación de un u y un d de v, donde u es igual a f de x y d de v es igual al resto, a g de x diferencial de x. ¿No? Entonces, esto es cierto si solo si la integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de u. La integral que está aquí a la derecha debe ser más sencilla a la que está a la izquierda. Entonces, d de v es igual a g de x diferencial de x. Entonces, v es igual a la integral de g de x diferencial de x. Recuerda, a d de v integramos y a u derivamos. Muy bien. Hay una técnica para poder elegir el valor de u. O sea, cómo poder elegir a u y cómo poder elegir a g de x diferencial de x, ¿no? En este caso, d de v. Lo que tenemos que hacer aquí es una jerarquía denominada ILATE. ILATE son las siglas ILATE, que significan I, funciones inversas, L, funciones logarítmicas, A, funciones algebraicas, T, funciones trigonométricas y E, funciones exponenciales. Y van de esa jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, un ejemplo rápido. Si yo quisiera determinar la integral de e a la 3x por el coseno de 2x diferencial de x, ¿quién va a ser mi u? Para poder decir quién es el u, voy a utilizar esta jerarquía y pregunto, ¿serán funciones inversas? No lo son. Sigo el siguiente nivel. ¿Habrá funciones logarítmicas? No, no lo hay. ¿Habrá funciones algebraicas? No, no lo hay. ¿Habrá funciones trigonométricas? Sí, sí lo hay. Por lo tanto, el u es coseno de 2x. ¿Y quién es d de v? El resto. ¿Quién es el resto? E elevado a la 3x diferencial de x. De esa manera nos permite calcular el u y el de v. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica de ILATE es poderosa y que nos ayuda y nos permite poder determinar quién es el u y el d de v en una integración para poder usar el método de integración por partes. Muy bien, continuamos. Ejemplo de integración por partes. Ejemplo 1.
Calcular y igual a la integral de x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Muy bien, entonces de aquí empezamos con hilate. ¿Habrán funciones inversas? No. ¿Logarítmicas? Sí. Por lo tanto, el logaritmo de x vendría a ser el u. Y si el u es el logaritmo, el d de v es el resto, sería x diferencial de x. Si u es igual al logaritmo de x, la derivada sería derivada de u es igual a 1 sobre x diferencial de x. Y si d de v es igual a x por diferencial de x, aplicando la integración, tenemos v igual a la integral de x diferencial de x, que es x al cuadrado sobre 2. Teniendo entonces todos los datos, ya podemos reemplazar y darle solución a esta integración. Aquí, entonces, dice la regla que es u por v. U que es logaritmo de x y v que viene a ser x al cuadrado entre 2. Menos la integral de v que vendría a ser x al cuadrado sobre 2 por d de u que es 1 sobre x diferencial de x. Operando, tenemos entonces que la integración el logaritmo de x al cuadrado sobre 2 menos 1 medio de la integral de x por diferencial de x. Por lo tanto, la integral vendría a ser logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4 más la constante c. Muy bien, siguiente ejercicio. Tenemos que calcular la integral de 2x por e elevado a la 3x menos 2 diferencial de x. Muy bien, probemos con hilate, ¿no? Si es posible, ustedes hacen aquí en forma vertical la estrategia. ¿Tiene inversas? No tiene. ¿Tiene logarítmicas? No tiene. ¿Tiene algebraicas? Sí tiene. ¿Quién es algebraica aquí? 2x. Por lo tanto, ya hemos encontrado nuestro u. Nuestro u sería igual a 2x. Si u es igual a 2x, entonces hacemos su derivada. La derivada de u sería igual a la derivada de 2x diferencial de x. Por lo tanto, la derivada de u es 2 veces la derivada de x. A d de v tenemos que integrar. Al integrar tenemos la integral de e elevado a la 3x menos 2 diferencial de x. Entonces v es igual a e a la 3x menos 2 sobre 3. Reemplazando los valores tenemos u por v menos la integral de v por d de u. Operando, tenemos aquí entonces, sacamos 2/3 fuera de la integración y empezamos a integrar e elevado a la 3x menos 2. Por lo tanto, tenemos el resultado que es 2x por e elevado a la 3x menos 2 sobre 3 menos 2 novenos por e elevado a la 3x menos 2 más la constante c. Seguimos. Muy bien, vamos a calcular la integral de logaritmo natural del seno de x por el coseno de x diferencial de x. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar por hilate la función u. Entonces tenemos, a ver, funciones inversas no hay. Logarítmicas no hay. Algebraicas no hay. Trigonométricas sí hay. Y
obtenemos aquí el valor de u. U sería igual al logaritmo de seno de x. Y d de v sería el coseno de x diferencial de x. Muy bien, operando entonces. Tener en cuenta siempre la manera del esquema de la integración por partes. La integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de v. Entonces, ya por hilate, sabemos que u es igual al logaritmo seno de x. Y d de u sería la derivada. La derivada de él sería entonces 1 sobre seno por la derivada del seno, que es coseno. Por lo tanto, la derivada de u sería coseno sobre seno diferencial de x. Ahora, d de v se tiene que integrar. D de v es igual a coseno de x diferencial de x. Entonces, v es igual a la integral del coseno de x diferencial de x, teniendo como respuesta la v igual a seno de x. Reemplazamos a la fórmula y tenemos el siguiente resultado. Logaritmo seno de x por seno de x menos la integral del seno de x por coseno sobre seno diferencial de x. Se pueden cancelar aquí las funciones seno y poder aplicar la integración. Cancelamos y tenemos aquí entonces el resultado que viene a ser logaritmo de seno de x por seno de x menos la integral del coseno de x diferencial de x. Y esta integración es más sencilla. Esta integración es por tabla y ya lo hemos realizado. Por lo tanto, la integral del logaritmo del seno de x por el coseno de x diferencial de x es igual al logaritmo del seno de x por seno de x menos seno de x más la constante c. De esa manera entonces estamos dando a entender que es muy importante recordar la jerarquía y late para poder desarrollar los demás ejercicios. Muy bien, entonces siguiente. Tenemos aquí entonces ejercicios propuestos para que desarrollen en la sesión y hacer la retroalimentación. Como pueden darse cuenta, estos 8 ejercicios lo que te están indicando es poder determinar utilizando el método de la sustitución algebraica o el método de la integración por partes para poder desarrollarlas. Nota lo siguiente, que cuando tienes aquí exponentes, los exponentes pueden convertirse en índices en radical o índices de potencia. Por lo tanto, se pueden expresar de esa manera para poder hacer los cálculos, ¿no? Recuerden, si usted tuviese, de lo que les mencioné, si ustedes tuviesen raíz cúbica de t a la cuarta, no vas a expresar de esta manera. Lo que vas a hacer es expresarla como exponente, o sea, t elevado a la 4 tercios. Muy bien, entonces no se olviden y de esta manera poder utilizar esta integración, ¿no? Que vamos a colocarlo en un recuadro. Si de repente ya se olvidaron. Es la integral de x a la n diferencial de x. Esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, sabiendo que n es diferente a menos 1. Muy bien, entonces eso se respeta, por lo tanto sería conveniente que la variable que estamos trabajando, ya sea x o en este caso ya sea t, se pueda escribir como exponente y poder aplicar las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que tenemos nosotros en tabla. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 integrales para que puedan resolver junto con su profesor. Muy bien, tenemos ahora la metacognición. Lo primero dice, ¿qué aprendí en esta sesión? Recuerda que lo que hemos estado desarrollando son los métodos. Y los métodos que se han utilizado son dos.
el método de sustitución algebraica y el método de integración por partes. Cada una de ellas puedes utilizar para resolver un problema, pero tienen algunas condiciones. La número 2 dice, ¿para qué me sirve conocer los métodos de integración? Bueno, los métodos de integración aún no estamos haciendo sus aplicaciones. Hemos comenzado por hacer la definición y ahora utilizando método de integración. Posteriormente vamos a realizar en la sesión dónde se aplican estos métodos de integración. Será importante poder darles nuestro conocimiento. Me ayudará en mi carrera, en mi profesión. Pues efectivamente que sí, pero eso a la par que estamos avanzando con las sesiones. ¿En qué aspecto de tu vida crees que aparecen los métodos de integración? Los métodos de integración van a ser muy útiles porque ustedes van a hacer cálculos, por ejemplo, de perímetros, van a hacer cálculos de áreas, van a hacer cálculos ustedes de volumen o de regiones que son un poco complicadas. Van a utilizar el cálculo integral para poder resolver esas perspectivas, ¿no? Y que están relacionadas a tu vida profesional. Muy bien, tenemos las referencias bibliográficas y eso sería todo en esta sesión. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense.